Buenas tardes a todos. Damos unos minutitos más para ver si se si se agrega alguien más a la clase de hoy y ya damos comienzo. Bueno, para respetar los tiempos de todos, vamos a ir iniciando. Hoy es nuestro octavo encuentro. El tema de hoy es directivas anticipadas y tenemos el honor de contar con el doctor Ravioli, a quien le agradezco y les voy a presentar. Además de ser nuestro médico legista, el doctor es miembro de la Academia Nacional de Medicina, es ex médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, médico nefrólogo, licenciado en criminología y médico psiquiatra y titular de la Cátedra de Medicina Legal de la UBA. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Ale. Muchas gracias a Bueno, ustedes por invitarnos. Vamos a tocar un tema que se habla poco en la medicina de esto, en la práctica médica. Eh, de alguna forma nos enfrenta al fin este tema, al final de cada uno de nosotros, y es un tema que se elude dentro de la práctica médica. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba en la cátedra, este, también dábamos una materia de la carrera docente que era de ontología médica. Y una vez se me ocurrió hacer un cuestionario era sobre trasplantes y donación de órganos y diagnóstico de muerte encefálica, diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, que es el término apropiado. Este, y una de las preguntas era, ¿en cuántas oportunidades en la carrera de grado o en el posgrado, que muchos ya habían hecho, se había tocado el tema de la muerte y el morir? Y bueno, nunca. 95% nunca había hablado del tema. Y este es un tema que nos enfrenta de alguna manera con la muerte. Yo hace 25 años que tomo directivas anticipadas. Esto lo empecé haciendo en el CEMIC, donde es uno de mis lugares de trabajo. Este, y en 25 años llevamos nada más que 130, entre 130 y 140 directivas anticipadas, lo que habla de que los médicos nos mandan pocas personas para hablar de este tema. Y la mayoría de los que vienen a hacer una directiva anticipada vienen por transmisión oral de alguien que tuvo el tío en terapia y que si le metían caños por todos lados y que luchaban para que no muriera cuando ya estaba casi muerto. Algunos hablan de encarnizamiento terapéutico, que es un término, una calificación que me desagrada muchísimo, pero está muy difundida. Y por esa transmisión de alguien que no quiere volver a vivir lo que vivió con un pariente cercano, vienen a pedir hacer directivas anticipadas. En general es gente grande, gente mayor de 65, 70, que bueno, como uno ve aproximarse el fin a esa altura de la vida, empiezan a pensar cómo queremos morir. Queremos, usando un término muy difundido hoy, cómo nos empoderamos de nuestra propia muerte. Y vean que el título de estas directivas anticipadas y mandatos conferidos. ¿Por qué directivas anticipadas y mandatos conferidos? Vamos a ver que el Código Civil y Comercial, que se promulgó a partir del 1 de agosto entró en vigencia a partir del 1 de agosto del año 15, incorporó un capítulo que se llaman derechos personalísimos. No existían los derechos personalísimos en el Código Civil anterior, y se interpreta que estos derechos personalísimos representan lo que en las grandes declaraciones universales tienen que ver con los derechos humanos. Y entre los derechos personalísimos que las personas tenemos está la posibilidad de hacer una directiva anticipada sobre su propio fin, cómo quiere manejar el momento de su muerte, y mandatos conferidos. No solamente puedo
definir ante testigos o por escrito cómo quiero terminar mi vida, en qué forma la quiero terminar, sino también puedo designar una persona que me represente en los casos en que yo pierda la capacidad de poder decidir. Entonces, yo puedo conferir el mandato en una persona, como es un amigo, puede ser mi cónyuge, puede ser un hijo, cualquier persona que yo decida de mi confianza, para que tome decisiones por mí en ese momento en los cuales yo no lo puedo tomar. Bueno, todo lo que digamos acá lo pueden utilizar. El único requerimiento es que se cite la fuente, nada más. Pero son libres de poder utilizar todo lo que les pueda llegar a ser útil de esta conversación. Y bueno, empecemos con algo, con Tuti, un hijo que le pregunta al padre cómo se hace para vivir tranquilo sabiendo que nos vamos a morir, papá, y cambiando de tema. Y en este sentido nos hemos enfrentado muchas veces en la vida médica, más antes yo, este año cumplo 60 años de médico. Y yo me acuerdo que la regla, cuando fui residente, cuando aprendí a medicina, sigo aprendiendo todos los días también, por suerte. Tengo la capacidad y posibilidad de seguir aprendiendo, dado los medios en los cuales estoy trabajando. Pero engañábamos a la gente. Le quitábamos la posibilidad que tiene que ser una transmisión que no sea peor que el pronóstico, ¿no es cierto? Pero una persona tiene que saber que está llegando al fin de su vida, porque cuando uno llega al fin de la vida puede haber tenido desencuentros con personas muy cercanas y puede tener la oportunidad de reconstruir esos desencuentros, o tiene la oportunidad de determinar qué va a hacer con sus bienes. Puede reencontrarse con un hijo con el cual no hablaba hacía años. Entonces, teníamos la costumbre de cambiar de tema. La cosa está tendiendo a cambiar. Yo creo que hoy en día los pacientes que están en enfermedades terminales, se les explica la situación en que están y la gente que trabaja en cuidados paliativos, creo que la semana pasada ustedes tuvieron una reunión sobre cuidados paliativos, ha modificado mucho este tema en el sentido de que se puede hablar, a pesar de que se sigue engañando a los pacientes y muchas veces a pedido de la familia que no quieren que mamita, papito, fulanito sepa que tiene tal enfermedad porque se va a morir, como si no supiéramos que nos vamos a morir. De todas maneras, eludimos en general el tema. Y esto nos crea muchas incertidumbres a los que ejercemos la profesión. Yo he tenido oportunidad de enfrentar o participar en problemas donde un paciente en terapia intensiva, donde no dejó ninguna directiva anticipada, no confirió a nadie la posibilidad de tomar decisiones por él o por ella, está en situación donde hay media familia que quiere seguir adelante y media familia que quiere terminar. Entonces, a los profesionales médicos y enfermeros y enfermeras se les plantea una gran ansiedad, un gran sufrimiento por no saber qué decisiones tomar. Muchas veces llegamos ante situaciones de terminalidad donde se sigue actuando. La semana pasada revisé una historia clínica de una mujer de 88 años, demente y postrada, que se interna intestinal. Lo que tenía era un megacolon, entonces le hicieron una colectomía total y después le hicieron un gastrostoma para alimentarla por la gastrostomía. Es decir, ¿qué medida hay de racionalidad en seguir adelante con pacientes que están en esta situación? Donde no hubo ninguna directiva anticipada y hay media familia que está para un lado y que está para el otro. Y bien, todos entramos a la vida sin proponérnoslo. Muchas llegadas a la vida son de felicidad, la cigüeña trayendo al nenito muy contento, pero muchas veces entra a la vida en condiciones que no eran esperadas, embarazos no deseados. Es un tema muy profundo para, para hablar, pero de todas maneras tenemos que pensar que uno entra a la vida seguramente sin decisión propia. Hay una puerta de salida también, y esa puerta de salida durante mucho tiempo
las personas no podían decidir cómo era esa salida. Las formas de morir en general, eh, hay hay un video que les recomiendo, que está en TED, que está acá abajo, sobre la muerte y el morir. Y de ese video tomé esta captura, donde están las cuatro formas de muerte posibles. Una es la muerte súbita, otra es la fase terminal de una enfermedad terminal, una enfermedad oncológica, por ejemplo. Y lo que más hoy vemos y lo que más ocupan las camas de terapia intensiva son aquellos casos de fallo multiorgánico o los problemas de fragilidad. Eh, la gente ha alcanzado hoy, gracias a la tecnología, el desarrollo y el control de las enfermedades, a los recursos terapéuticos, llegar a edades insospechadas hace 30, 40, 50 años atrás. Y llegamos a edades en que la fragilidad es el problema que se nos presenta y donde muchos pacientes que están en terapia intensiva, envejecidos, frágiles, se descompensan con una patología determinada, séptica, infecciosa o metabólica o tumoral, y esa fragilidad va determinando una fase terminal que los lleva a la muerte. Estas son las dos formas más frecuentes que hoy se ven en terapia intensiva. Estas dos formas de muerte en general no se ven. Y son las que más generan problemas cuando no hay una directiva anticipada. Entonces, como dice ahí, cuando la muerte es ya ineludible, la forma de morir es importante y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la posibilidad de determinar cómo queremos morir. Podemos morir aislados, lejos de los afectos, aunque hoy en las terapias intensivas las familias entran más y permanecen más, no en todas, pero en muchas sí, rodeados de aparatos que hacen ruido, de cañitos puestos, de vías y demás. O podemos elegir morir en la paz de nuestra cama, rodeados de afectos, con una mano que se nos acerca, inclusive como vi en algunas oportunidades escuchando la música que les gustaba. Y podemos ver esta sobreactuación médica, sobre todo lo vemos en servicios de emergencia, donde llegan pacientes fallecidos, con midriasis irreversible, con flacidez total, que ya sabemos que están muertos, y se inician maniobras de reanimación. Yo creo que eso muchas veces se hace para que no nos enjuicien de que no hicimos nada. Pero sin duda, yo creo que los profesionales de la salud tenemos la autoridad como para poder determinar que una persona esté muerta y no seguir haciendo una especie de teatro de que estamos reanimando. Pero estas cosas se ven, estas reanimaciones, como acá están en este chiste que está acá arriba, ya está Martínez listo, ya está, no sigues adelante porque está muerto. Y esto pasa, esto ocurre. Y la prolongación de la vida y la necesidad de afrontar nuevos desafíos está planteada, porque por un lado, el aporte tecnológico, el aporte farmacológico y de alguna manera la obstinación terapéutica se entran en conflicto con la autonomía de las personas y con el derecho de las personas. Esta autonomía, este principio de autonomía, que dice que las personas somos seres morales autónomos y que tenemos derecho a decidir sobre muchas cuestiones, entre ellas en las cuestiones de la salud. Esto está hoy en día en normas, está en el Código Civil, está en la Ley de los Derechos de los Pacientes, está en la Ley de la Muerte Digna, que vamos a ver, pues, para que ustedes conozcan que existen y cómo tienen que manejar estas situaciones. Pero de todas maneras, este choque entre el desarrollo tecnológico que la medicina ha logrado en estos últimos 30 años, 30, 40 años, ha chocado con el derecho de las personas a decidir. El principio paternalista que durante muchos años fue predominante en la práctica de la asistencia de la salud, ha dado espacio al derecho a la autonomía. Y son dos principios que tienen que tener equilibrio y que los médicos tenemos que conocer para poder conversar
y entablar un diálogo con nuestros pacientes para saber cuáles son sus deseos ante esta situación de fin de vida. Entonces tenemos algunos desafíos que enfrentar. Uno es el tema de la educación médica. Las disciplinas blandas, como pueden ser la medicina legal, la bioética, no son muy tenidas en cuenta en la educación médica. Estos temas que estamos tocando ahora no son de muy frecuente presentación y son de necesaria presentación, porque vemos los dilemas que tienen los profesionales cuando tienen que enfrentar estas situaciones y no saben cómo resolverlas. Y chocan con familiares, con familias que están divididas muchas veces. Entonces hay que conocer estos temas como para poder dar opinión, para poder aconsejar, para poder tratar de resolver estas situaciones que son de difícil presentación. Y nos encontramos, como ya mencionamos, ante dos principios, el del paternalismo, que en primera instancia lo que pretende es el bien del paciente, pero pretende el bien del paciente desde la mirada de la medicina y desde la mirada de los profesionales. Y eso choca, como dijimos, con el derecho de las personas de tomar decisiones propias, que no imponérseles desde afuera la heteronomía, que es lo contrario de la autonomía. Entonces, tenemos que tomar en cuenta quiénes toman las decisiones. ¿Quiénes toman las decisiones y qué intereses afectan a la toma de decisiones? Entonces, vamos a partir de unos principios que entraron en vigencia en el año 1974 en Estados Unidos, cuando se denunciaron de alguna manera abusos que había en la experimentación médica. Un caso famoso es el del Tuskegee, donde pacientes portadores de sífilis no eran tratados. El Tuskegee Study comenzó en 1934 y terminó en 1970. Se hizo en un pueblo de negros, trabajadores de algodón, analfabetos la mayoría. Se les decía que tenían bad blood, mala sangre. Y a pesar de que la penicilina ya había aparecido, no se los trataba para conocer cuál era la evolución a largo tiempo, a largo plazo de la penicilina. Bueno, esto llevó a un conflicto muy grande. Fue uno de los 30 y pico de casos que se presentaron, que fueron severamente criticados, y de ahí surgió el informe Belmont, que fue el que habló de la beneficencia, de la no maleficencia, de la autonomía y de la justicia. Entonces, esto es un tema. Hay otras formas de encarar la bioética. Estos son principios de la bioética del norte, del hemisferio norte. Han surgido otros tipos de bioética, la bioética personalista, que tiene un sentido religioso, la bioética de los derechos humanos, que tuvo su principio en Latinoamérica, pero esta es una forma muy práctica y sencilla de evaluar los problemas que se presentan desde la bioética. La beneficencia ha sido, como dijimos, un tema que la medicina utilizó durante mucho tiempo, pensando que lo que se hacía era el bien para los pacientes y la opinión de los pacientes no era muy válida. El principio de no maleficencia, primero no dañar, que es un concepto que viene de la medicina hipocrática, y a partir del 74, a través de este informe de Belmont, se propuso que las personas tenían que tener derecho a tomar decisiones y que esa autonomía debía ser respetada en cada ocasión. Esto que se inició en la medicina de la investigación, después trascendió a la medicina asistencial y son principios que se aplican para evaluar casos de bioética clínica. Y el principio de justicia, que es que los recursos de la asistencia de la salud deberían llegar a toda la población, cosa que no sucede. Entonces, para tomar la decisión, para que una persona tome una decisión, es necesario saber si es competente para tomarla. Es decir, si tiene todas las condiciones y las cualidades psicológicas y de voluntad y de discernimiento como para poder entender lo que le están explicando y para poder tomar una decisión en base a una
toma de decisión inteligente. Ahora, ese es otro tema. Desde la medicina muchas veces informa con con términos muy técnicos, muy científicos, que la gente no entiende. Y en situación de ansiedad y angustia, una persona que está en una situación de riesgo de su vida por una enfermedad, entiende el 40% de lo que se le explica. Entonces, la explicación que les tenemos que dar a los pacientes respecto de su enfermedad, su pronóstico, su posibilidad de tratamiento, tiene que ser dada, en primer lugar, en un ambiente donde pueda haber confianza y confidencia. No se puede explicar esto en un pasillo, ni a las apuradas, ni con el teléfono sonando. Es decir, transmitir un diagnóstico médico, un pronóstico médico, una forma terapéutica, requiere un ambiente de serenidad, de confidencia, para que la persona que es informada en un lenguaje que sea accesible a su nivel de conocimiento, pueda tomar una decisión. ¿Qué pasa con una persona que fue competente y que en este momento en que hay que tomar una decisión, seguir para adelante o parar? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, para poder tomar esta decisión, que no la toma la persona, sino la toma otro, es necesario que haya designado un subrogante, alguien que lo reemplaza, como dijimos al principio, o que haya expresado sus deseos a través de un documento, que es la llamada directiva anticipada, o que lo haya hecho ante testigos. Esa es una posibilidad de llevar adelante un pedido que antecede a la situación y que hay que hacerlo entonces a través de la directiva anticipada. Una persona que nunca fue competente, supongamos un trastorno mental que lo hizo incompetente desde su nacimiento y que llega a una edad en que está en una situación mortal, hay que decidir cómo se sigue para adelante, quién toma las decisiones. Bueno, vamos a ver que la ley permite que los familiares o los allegados, en algún caso, sin ser familiares, es decir, las personas que tengan contacto con este ser que tiene, sobre el cual hay que decidir qué seguimos haciendo, pueden tomar decisiones, legalmente las pueden tomar. ¿Quién valora la competencia de una persona? Bueno, podríamos entender que cualquier médico, cualquier médica que hace asistencia clínica podría tener competencia para saber si una persona es competente. Ahora, cuando tenemos dudas, tendremos que pedir la concurrencia de un psiquiatra o una junta psiquiatra-psicóloga para saber si esta persona que tiene que tomar una decisión es competente para poder tomarla. De acá pueden surgir los conflictos que ya mencionamos, cuando esto no se llevó a cabo y hay que tomar decisiones que ponen en enfrentamiento a familiares y que ponen en enfrentamiento también a los profesionales. Muchas veces ha ocurrido que familiares de un paciente toman decisiones que van en contra del beneficio del paciente. Entonces, supongamos que una persona que tiene un problema médico que puede ser resuelto y esa resolución lo puede llevar a un estado de salud previo, y hay un familiar que dice, no, ¿para qué lo vamos a hacer sufrir? Mejor que se muera. Nosotros no podemos acordar suspender un tratamiento cuando tenemos posibilidades bastante ciertas de poder revertir la situación y de que esta persona pueda volver a estar en su estado anterior. Estos conflictos se han presentado. Yo he vivido algunas situaciones donde la familiar directo decía, no, no lo tratamos más, dejémoslo morir, cuando sabíamos que había posibilidades de recuperar a este paciente y que pudiera volver a llevar una vida bastante parecida a la que llevaba antes. Tenemos que recurrir a la justicia y pedir lo que se llama una protección de persona. Este sería un tema que no lo podemos enfrentar ahora, pero tienen que saber que cuando hay un enfrentamiento entre las posibilidades de asistencia a una persona para poder recuperarlo y una familia que se niega a llevar adelante este procedimiento, podemos recurrir a la justicia
a través de la convocatoria de los defensores y pedir esa protección de persona. Vean ustedes un fallo de segunda instancia, juzgado civil y comercial de la provincia de Villa Dolores, de Córdoba, donde define qué es la capacidad de un paciente. Es muy importante recurrir a los fallos judiciales, porque son los que en última instancia van a juzgar los hechos y van a tomar decisiones sobre las personas y sobre las personas profesionales de la medicina, que pueden terminar en una demanda, en un juicio y una inhabilitación médica, aparte de tener que pagar una indemnización, o si va al fuero penal y se comprueba que hay una falta médica grave, puede haber una condena a prisión, que nunca se cumple, pero es una condena muy fuerte que los médicos viven con mucho dolor. Me ha tocado participar. Entonces, la capacidad del paciente para comprender la situación a la que se enfrenta, dijimos que hay que informar con claridad, sin términos cientificistas, ponerse al nivel de la capacidad de la persona que recibe la información. No es lo mismo alguien que cursó escasamente la primaria que un universitario que tiene una formación completa. La explicación tiene que estar acorde al nivel de comprensión de la persona a la cual estamos informando. Los valores que están en juego. Puede ser una persona religiosa que necesite apoyo religioso, puede ser una persona que no sea religiosa. Entonces, hay valores que están en juego y los valores son propios de cada una de las personas. Tenemos que conocerlos para poder evaluar cuáles son los deseos de esa persona. Y los cursos de acción posibles con las consecuencias previsibles. ¿Qué le estoy ofreciendo desde el punto de vista médico? ¿Cuál es el riesgo-beneficio de lo que estoy ofreciendo? ¿Cuál es la carga que tiene que soportar por esta indicación que estoy haciendo? Y después de hacer toda esta evaluación, tomar, expresar y defender una decisión que sea coherente con su propio proyecto de vida y escala de valores. Es decir, la decisión tiene que pasar por la coherencia de lo que está planteando esta persona con lo que ha sido su vida, con su escala de valores también. Entonces, se entiende por una persona competente, nuestra ley exige la mayoría de edad, es decir, tiene que tener 18 años. Acá entró en conflicto una definición del Código Civil nuevo, donde dice, y esto ustedes lo tienen que saber muy bien como médicos, que los menores de edad, a partir de los 16 años, pueden tomar decisiones propias, es decir, no tienen que tener la autorización de los padres, pueden tomar decisiones propias para el cuidado de su salud. Es decir, que a los 16 años, un menor de edad se comporta como un mayor de edad para tomar decisiones por el cuidado de su salud. Entonces, estos temas, el código del 2015, ha cambiado muchísimo el aspecto de la asistencia de los menores de 18. Inclusive entre los 13 y los 16 hay que escuchar lo que los niños y adolescentes requieren en la asistencia médica. No pueden dar consentimiento que lo tendrán que dar sus padres. Pero si hay enfrentamiento entre la decisión de los chicos, entre 13 y 16, ese desencuentro tiene elementos de racionalidad, los jueces tienen que decidir en esos casos y el chico puede tener, o la chica puede tener un abogado que lo represente. Entonces, estos son temas que ustedes tienen que conocer muy bien, porque los que hacen pediatría o los que hacen adolescencia pueden tener que enfrentarse con estos problemas del tratamiento de los de 13 a 16 y de los de 16 a 18. A partir de los 18, uno es adulto mayor de edad y ahí no se discute la toma de decisión. Entonces, una persona competente, primero la edad. 18 dice el código, pero con los 16 podemos entrar en conflicto. Para ser competente hay que tener capacidad de discernimiento, intención y voluntad. Y busqué en la Real Academia, discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Esto es lo que tenemos que evaluar cuando
tenemos que tomar una decisión de informar a un paciente y poder evaluar si es capaz de distinguir lo que le estamos diciendo. Tiene que tener intención, y la intención es una determinación de la voluntad de cada uno de nosotros en orden a un fin. Acá en este caso que estamos planteando, la determinación de la voluntad es a un fin de tratarme o no tratarme, de poder empoderarme de lo que va a ser mi fin, el fin de mi vida, de cómo lo quiero vivir, cosa que una persona piensa o se propone hacer. Y la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea o lo que no. Pero para eso tengo que estar debidamente informado. Cuando un médico informa a su paciente, no puede ocultarle la verdad. Hay principios de respeto por los pacientes. El de la veracidad es uno de ellos. Yo no puedo tirar una verdad que sea terrible, pero tengo que conducirme a tener que decirle la verdad, porque las personas tienen que decidir en forma propia y autónoma respecto de su vida. Y ven ustedes, el artículo 260 del Código Civil Comercial dice que el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho externo. El hecho externo en este caso sería, por ejemplo, la directiva anticipada. Entonces llegamos a la directiva anticipada, lo vamos a ver definido como voluntad anticipada, testamento vital, de la lengua inglesa living will, disposiciones anticipadas, directivas avanzadas, declaración vital de voluntad, disposición subrogada. Todas estas formas las podemos ver escritas de esta manera. La Asamblea General de la Asociación Mundial de los Médicos, en el año 2013 en Helsinki, definió que la voluntad anticipada, acá lo ven como no directiva anticipada, sino voluntad anticipada, es un documento escrito y firmado o una declaración verbal ante testigos en el cual una persona expresa sus deseos con respecto a la atención médica que quiere o no quiere recibir si queda inconsciente o si no puede expresar su voluntad. Creo que es bien claro y viene ligado a lo que venimos hablando. La legalidad. ¿Es legal efectuar una disposición anticipada, una directiva anticipada? Es absolutamente legal. Vamos a ver que está consagrada en toda nuestra legislación. ¿Está el médico obligado a respetarla? El médico está obligado a respetarla. Aunque choque contra principios del propio médico, aunque choque con ciertos fines de la práctica médica, los profesionales de la salud estamos obligados a respetar una directiva anticipada. ¿Y qué le pasa al médico si el paciente fallece y alguien lo demanda? No le pasa nada al médico, está expresado en la misma ley, porque la ley expresa que los profesionales tenemos que respetar la voluntad de los pacientes. Las normas legales en que está, o fuentes donde están basados estos principios, aparecen por primera vez en una ley de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Básica de Salud, que es la Ley 153 del año 99, y su decreto reglamentario. Posteriormente, en el 2009, se promulgó la Ley 26529 de los derechos de los pacientes. Derechos de los pacientes, historia clínica y consentimiento informado. Esta es una ley, las leyes no se pueden saber de memoria, es absurdo e inútil. Pero sí, todos los médicos que hacemos asistencia y corremos riesgos hoy en día cada vez más de ser demandados por algún hecho que cometimos y desconocíamos, estamos obligados a tener un conocimiento y tener a mano o consultar cuando tengo algún problema sobre los derechos del paciente, sobre esta ley de los derechos del paciente. Esta ley de los derechos del paciente en el año 2012 fue ampliada y modificada en parte por la ley 26742 que se llamó la ley de la muerte digna. Fue reglamentada en el 12 por el artículo 1089 y el Código Civil y Comercial de la Nación, como ya le mencioné, en el artículo 60 de los derechos personalísimos, del capítulo de derechos personalísimos, incluye las directivas médicas anticipadas. Y acá en el artículo 60 dice que la persona plenamente capaz, que reúne todas esas condiciones que mencionamos recién, puede anticipar directivas y puede conferir mandato.
los dos términos con que iniciamos esta conversación. Anticipar directivas, las dejo por escrito, o lo digo ante testigos para que me representen, es mejor dejarla por escrito, y conferir mandato, es decir, le digo, mi esposa me va a representar, lo dejo por escrito, y va a tomar decisiones por mí que van a ser como si yo las tomara. La ley de los derechos del paciente habla de la autonomía de la voluntad y dice que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa. No tengo que decir por qué no quiero. Simplemente la ley me permite que yo rechace un procedimiento sin tener que dar expresión del motivo por qué la estoy solicitando. Como así después también puedo revocar lo que pedí. Me arrepiento, tengo miedo, quiero volver a que me hagan lo que me habían prometido y que yo rechacé de inicio. Entonces, uno puede tomar una decisión y después la puede revocar. Y los que lo asistimos tenemos la obligación eh, de respetarlo. Y vemos cómo hay una ley 26061, que es sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, están mencionados acá, que también tienen esa posibilidad. Y vean ustedes la palabra fuertísima que utiliza el decreto reglamentario de la ley de los derechos del paciente, cuando habla de la autonomía de la voluntad. Dice que el paciente es soberano para tomar decisiones, para aceptar, rechazar, usa la palabra soberano. La semana pasada en Finoquieto, eh, desde el Comité de Bioética, presentamos un ateneo donde hablamos sobre la eutanasia. Y refiriéndonos a los principios religiosos, tanto el Islam como la Iglesia Católica expresan taxativamente que nosotros somos administradores de nuestro cuerpo, pero no somos propietarios de nuestro cuerpo. Que la propiedad del cuerpo es el Dios que nos creó. Por lo tanto, utilizar la palabra soberano en este decreto es muy fuerte, porque contraría principios religiosos que también el judaísmo acepta, aunque no lo diga así directamente, este, donde en las religiones reveladas esto es muy importante. No somos dueños de nuestro cuerpo para las religiones reveladas, somos administradores. El dueño de nuestro cuerpo y quien decide nuestra vida, nuestra muerte es Dios. Entonces, yo quiero recalcar este término que utiliza la ley sobre la soberanía que la ley nos otorga a las personas para tomar decisiones respecto de nuestra vida y vean qué términos utiliza también de la forma que tenemos que informar. Tiene derecho a tener la información necesaria y suficiente. No podemos ocultar cuando informamos partes de la información que tenemos que informar. La información tiene que ser necesaria y suficiente para la toma de su decisión y a entenderla claramente. Ya venimos hablando de eso. Ahora, es muy importante que si ustedes tienen que enfrentar estas situaciones, el último párrafo dice, en todos los casos deberá registrarse en la historia clínica la decisión del paciente y también su eventual revocación. Y yo les diría que hay que hacérselo firmar. Y si la decisión la toma un tercero, porque el paciente no está en condiciones de tomarla, hay que hacerle firmar esa decisión al tercero. Y la ley de la muerte digna incluyó este inciso G en el artículo quinto, que es el artículo que habla del consentimiento informado, el derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones, bla, 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 puede rechazar la hidratación, la alimentación, la reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas. Después vamos a hacer una referencia a lo que es extraordinario y desproporcionado y quién decide lo extraordinario o lo ordinario y lo proporcionado y lo desproporcionado. En relación con las perspectivas de mejoría que produzcan sufrimiento desmesurado, también el derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación de un estado terminal. Yo no alcanzo a leer el último renglón. De todas maneras, creo que esto es muy importante para que todos los conozcamos.
sobre todo los que hacemos internación, los que hacemos asistencia hospitalaria, de los derechos que tienen las personas de rechazar hasta la alimentación y la hidratación. A la academia a la academia llegan muchas veces consultas de distintos medios. Llegó uno de la legislatura de Córdoba, donde se oponían querían rechazar este aspecto de la ley porque consideraban que la hidratación y la alimentación parenterales eran medios ordinarios de tratamiento y que eran de aplicación obligatoria. Sin embargo, pueden llegar a no ser medios ordinarios, aunque los reconocemos en general como medios ordinarios, algo que se usa sin dificultad, hidratar y alimentar serían principios básicos, pero en algunas ocasiones, y los que hacen cuidados paliativos lo saben muy bien, a lo mejor hablaron de eso, que la hidratación en los estados terminales perjudica y hace una recarga hídrica pulmonar que les lleva mayor disnea a los pacientes. Y la hidratación es mínima o se retira la hidratación en esas situaciones. Y en el artículo 11, la Ley de los Derechos del Paciente dice que toda persona capaz, mayor de edad, acá capaz, por un lado, que hablamos que era la capacidad. Por el otro lado, mayor de edad, si es mayor a los 18. Hoy es un límite de edad que se toma con cierta duda porque los de 16 pueden tomar ciertas decisiones, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo que las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. Bueno, esto, según una civilista muy importante, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de, de Mendoza, y que participó en la redacción del Código Civil nuevo, se manifestó públicamente en que este último párrafo fue de alguna manera impuesto por la Iglesia Católica. Este documento, Five Wishes, se puso en práctica en 1996 en el estado de Florida. Hoy, en el 2023, se usa en 46 estados, en el Distrito de Columbia, y en Kansas, Texas, Ohio y New Hampshire son aceptados, pero requieren otro documento más. Es un documento que está en español, que lo pueden buscar y lo pueden ver. Es muy interesante cómo está redactado, pero en las conclusiones, llega a las conclusiones siguientes. ¿Cuáles son los 5 deseos? La persona a quien quiero designar para que tome decisiones en mi nombre para cuando yo no las pueda hacer. Vimos que este tema, este punto, está reconocido legalmente en nuestro país y se puede aplicar. Ahí expresaré el tipo de tratamiento médico que deseo o no deseo recibir. También está en nuestra ley. El grado de comodidad que deseo tener, es decir, el confort que merece toda persona que está en estado terminal porque es parte de su dignidad. La atención no se termina nunca. Si decidimos suspender las medidas ordinarias o extraordinarias en un momento dado de la atención de un paciente porque creemos que ya estas medidas no se requieren más, son futiles, no van a cumplir la función que deseábamos que cumplieran. El derecho a ser asistido, al confort, a la higiene, al cuidado, a tener una persona cerca, hablan de la dignidad de las personas en ese momento. Y eso tiene que ver con el grado de comodidad que desearía tener en ese momento. El trato que deseo recibir de la gente, y vamos a tener un testimonio que le voy a mostrar de una persona que hizo una directiva y que la amplió pidiendo cosas que quería que se hicieran, y lo que deseo que mis seres queridos sepan. Hay muchas personas que no desean que su familia sepa todo lo que tiene que ver con su enfermedad. Y debemos respetar esa decisión de esa persona. No podemos transmitir lo que nosotros llegamos a conocer por el ejercicio de la profesión a otras personas si la persona afectada no nos autoriza a hacerlo. Es lo mismo que no podemos entregar la historia clínica de una persona, salvo
que el titular de esa historia lo autorice. Un cónyuge no puede retirar la historia del otro cónyuge si el otro no se lo autoriza. Un médico que no está en la asistencia de una persona, por el hecho simple de ser médico, porque alguien le pide, mira, quiero saber la historia de este o de aquella, no está autorizado a retirar una historia por el hecho de ser médico. Podemos retirar la historia de un paciente en la medida que estemos en conflicto porque somos demandados. Ahí sí, no tenemos que pedirle permiso al paciente. O si estamos en la asistencia directa, pero si no, no podemos hacerlo. Esta es la fórmula a la que ustedes pueden acceder, que yo utilizo con variantes y modificaciones desde el año 98 en el CEMIC para tomar directivas anticipadas escritas. No lo voy a leer, ustedes lo pueden leer, esto va a quedar para que lo tengan, pero abarca tres formas terminales. Una es la oncológica, otra es la degenerativa y otra es la cognitiva, la demencia. Es decir, yo, en estado de plenitud, eh, decido que si tengo una enfermedad oncológica terminal, no quiero tal o cual tratamiento. Si tengo tengo un ELA, nosotros tuvimos un ELA que no quería ventilación mecánica y se respetó su decisión. Eh, o el estado demencial terminal, donde pierdo la libertad absoluta y no puedo comunicarme con nadie, ni conmigo ni con el medio, son los tres grandes grupos de enfermedades que incluimos en en este testamento vital. También pedimos, si queremos, que no se me administren líquidos y alimentación en forma artificial, etcétera, etcétera, y esto está validado por las leyes y normas que existen en nuestro país. Ante cualquier duda, proponemos que esto pueda pasar por el Comité de Bioética de la institución para que la familia lo lleve y en ese comité se den opiniones. Ustedes saben que los comités de bioética clínica no son vinculantes, las decisiones del comité no son obligatorias de seguir, pero tienen un peso muy significativo en la toma de decisión final. Mi nombre, el que toma la decisión, quién va a ser quien me reemplace, el subrogante acá. La firma, yo quiero que mi médico de cabecera, el médico que me atiende, también lo sepa, porque es el médico que tiene que saber mi toma de decisión. Y la ley no lo exige, pero si hay testigos que están presentes, es bueno que lo sepan para colaborar en el momento de llegar a tomar la decisión. Yo hace 15 años atrás, con mi mujer, juntamos a los 4 hijos y a mi hermano, mi mujer no tiene hermanos, y les contamos que íbamos a tomar esta decisión, que íbamos a hacer una directiva anticipada, cosa que hicimos. Ellos estuvieron de acuerdo, explicamos cuáles eran las razones, firmaron como testigos, que no es obligatorio para la ley, y de alguna manera llegaremos al final sin que ellos tengan conflicto de tener que tomar ellos la decisión. Muchas veces estas situaciones de terminalidad generan conflicto cuando no hubo directiva anticipada, de que estoy tomando la decisión por mi papá o por mi mamá y yo no sé qué hubiera pensado, y mucha gente carga culpa por estas situaciones. Entonces, yo creo que es algo que los médicos deberíamos difundir más en nuestra profesión, animarnos a hablar, sobre todo cuando son personas ya de avanzada edad, que están con enfermedades que tienen más o menos plazo fijo, aunque no lo podamos tomar en cuenta como un hecho certero, porque es muy importante saber, primero que una persona sepa para tomar decisiones al final de la vida, decisiones propias, y segundo para no generar conflictos ni con los médicos que tienen que atender para frenar un tratamiento o para seguir adelante, ni con la familia, que tenga que tomar decisiones para los cuales no estaban informados. Y esto es nosotros la directiva anticipada la hacemos en formato Word porque le decimos a las personas que lo pueden modificar, pueden incorporar, pueden quitar, pueden sacar, pueden hacer lo que quieran. Porque está de acuerdo con sus valores, principios e ideas de lo que tiene que ser el final de su vida. Entonces, está en formato Word.
Eh, Esta es una paciente que después de llenar el formulario hizo este agregado. Rechazo, prolongar mi vida, terapia intensiva, sondas o entubamiento para introducir comida, agua, remedios y o cualquier otra forma artificial. Reeducación por rotura de huesos o por otras razones, no sé qué quiso decir con eso. Oxígeno, transfusión de sangre, reanimación cardiovascular, punciones de instrumentaciones pulmonares. Déjenme en casa para bien morir. No me desconecten del mundo antes de que la naturaleza lo haga. Que mi familia entre y salga de donde estoy libremente, tanto chicos como grandes. Si no los veo, escucharé sus pasos. A los médicos, avísenme cuando esté próxima mi partida. Me gustaría que una mano sostuviera la mía como despedida. A los familiares, pido tapa en el cajón para que mi cuerpo siga siendo mi intimidad. Déjenme en el crematorio y con mis cenizas hagan lo que quieran. La gente se anima a pedir cosas cuando podemos entablar un diálogo sobre estos temas. A mí una directiva anticipada me lleva una hora de entrevista, no menos de una hora de entrevista, a veces más. Este, me pongo estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a intercambiar opiniones, estoy dispuesto a respetar al otro. Yo creo que el principio básico de la ética es el respeto por el otro en la práctica médica. Y le doy para que se lo lleve, lo mando por correo para que lo pueda modificar si lo quiere modificar y que tenga tiempo a meditarlo. Le aconsejo que lo hable con sus familiares para que estén al tanto y sepan la decisión que ha tomado. Y para terminar, esto de proporcionado, desproporcionado, ordinario, extraordinario, es algo que no se entiende bien, no se conoce bien ni se transmite bien. Lo que es proporcionado o desproporcionado se evalúa desde el punto objetivo de la medicina. Entonces, para saber si un medio es proporcionado o desproporcionado, primero tengo que tenerlo, disponibilidad concreta. No todos los medios de asistencia tienen el mismo nivel de complejidad y de recurso técnico de asistencia. Por lo tanto, lo primero que tengo que saber es si tengo una disponibilidad concreta del medio que estoy pensando o tratando de indicar. Si tengo la gente técnicamente hábil y formada para el uso de estos medios. ¿Qué expectativas razonables tengo de eficacia con el uso de estos medios? ¿Estoy hablando idealmente o tengo concretamente razonables expectativas de eficacia? ¿Cuáles son los riesgos-beneficios que tengo que poner en la balanza de este medio que puedo proponer utilizar? ¿Qué alternativas terapéuticas tengo? ¿Existe alguna alternativa terapéutica? Es algo que está incluido como información obligada en el consentimiento informado. En el consentimiento informado siempre tengo que enunciar alternativas terapéuticas y si no existen tengo que poner que no existen. Cuantificación de los recursos e impacto en la demanda global. ¿Cuánto recurso económico tengo que gastar en esto? Y es un problema ético el recurso económico, porque los recursos para la salud son una torta que a medida que voy cortando más le estoy quitando a otro. Entonces, hay países como Inglaterra, ustedes bien saben, donde los recursos desproporcionados, la receta de un oncológico que hoy cuesta en la Argentina 3,5 millones de pesos de tratamiento por mes, en Inglaterra va a decir el Estado no se lo puede financiar. Si usted se lo puede pagar, se lo paga. Pero el Estado no se lo puede financiar, porque el Estado tiene que utilizar los recursos para distribuirlos de la mejor manera posible y para que llegue a la mayor cantidad de gente. Eso es un principio de justicia. Entonces, un medio, perdón, un medio es proporcionado mientras es capaz de alcanzar su finalidad. Si no lo hace, estamos hablando de futilidad. ¿Y qué es lo ordinario y lo extraordinario? Lo ordinario y lo extraordinario lo decide el paciente o quien lo represente si no tiene capacidad, si no es capaz de tomar decisiones. Es algo subjetivo. Entonces, hay tratamientos o procedimientos que son rechazados porque el sufrimiento físico que hay que soportar para llevarlo adelante, el paciente lo considera indigno para sí mismo y lo rechaza. No lo quiero. Es extraordinario.
Es contrario al proyecto de vida y a los valores o creencias de esa persona. De ahí viene la importancia de las directivas anticipadas. Y si mezclamos lo proporcionado, desproporcionado, ordinario y extraordinario, de un trabajo que tomé de la Revista Argentina de Medicina Respiratoria, cuando un tratamiento es proporcionado y ordinario. Por ejemplo, en un EPOC grave descompensado, la asistencia mecánica respiratoria sería un procedimiento ordinario, porque es el que se utilizaría correctamente para tratar de resolver problemas, y proporcionado a la situación que puede ser reversible. Puede ser proporcionado y extraordinario para el paciente. Por ejemplo, el famoso tema de los testigos de Jehová. Para la medicina, la indicación sería la valedera, la transfusión. Para el testigo de Jehová no, porque afecta sus valores y sus creencias. Y lo rechaza, y ese rechazo debe ser respetado, aunque esté en juego la vida del paciente. Desproporcionado y ordinario, desproporcionado y ordinario sería seguir haciendo una quimioterapia en cáncer terminal, cosa que solemos ver. Y desproporcionado y extraordinario en un cáncer estadio 4, hemodializar a una persona. Entonces, en el primer caso en general no hay conflicto, en los demás casos en general hay conflicto, siempre se dirime el conflicto respetando la autonomía de las personas, en la medida que no estemos escatimando un tratamiento porque un familiar no se lo quiere hacer y fuera indicado, fuera proporcionado y ordinario. Y los cuidados paliativos, sabemos que en la Argentina el 15 o el 20% de la población tiene acceso a los cuidados paliativos, a pesar de que es una ley que es bastante ineficaz, y las cosas no se arreglan con la ley, se arreglan con recursos dirigidos a llevar a cabo proyectos que son importantes como los cuidados paliativos. Ahí no habría conflicto. Esta es una directiva de sostén vital que tomé de un hospital del estado de Oregón. En el estado de Oregón es legal la eutanasia, pero aparte este es un lindo formulario como para cuando se hace cuando se interna una persona, tienen que llenar este formulario donde se les pregunta sobre qué decisiones quieren tomar si se dan situaciones de terminalidad. Y bueno, para terminar, volvemos a Tuti. Papá, ¿cómo se hace para vivir tranquilo sabiendo que nos vamos a morir? Y pateemos un ratito, no hablemos del tema. Bueno, muchas gracias por haberme No, soportado gracias a vos, Julio, la verdad que la estuvo pregunta con mucho gusto. clarísimo. Voy a tratar de responder si puedo. Y saben que este material está a disposición de ustedes enteramente. Te agradecemos mucho, la verdad que súper claro, es un tema hipersensible que la mayoría de nosotros, tanto nosotros como médicos ni los pacientes, muchos no saben de que uno puede tomar estas decisiones, así que está bueno que estos temas se hablen y se den a conocer. Eh, Dejamos la clase grabada en el YouTube por si alguien más la quieren volver a repetir, ver o surgen dudas. Saben que se pueden comunicar con nosotros a través del mail de docencia del sanatorio y cualquier cosa convocamos nuevamente a Julio para despejar alguna duda que surja luego de la clase. Les agradecemos a todos. Gracias, doctor, nuevamente. Quiero respetar los tiempos de todos, así que les agradezco. Nos volvemos a encontrar el 12 de septiembre, en esta ocasión en el módulo de gastroenterología. Y bueno, gracias por participar. Gracias, Bueno, Doc. Buenas noches. gracias, hasta Buenas noches a pronto. todos.